Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio favorito. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero de corazón que se encuentren súper bien, con las pilas cargadas y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de la moda, el estilo y por supuesto en las últimas tendencias que nos dejan boquiabiertos. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a hacer que muchos de ustedes se levanten de sus asientos de la emoción. Y es que vamos a hablar de alguien que no solo es una estrella de la actuación, sino que también es un verdadero referente de estilo, una auténtica musa para muchísimas personas. Sí, como ya habrán visto por el título, vamos a desgranar el look que arrasó en redes de la espectacular Andercel. Prepárense porque vamos a hacer un análisis a fondo, un viaje detallado por cada uno de los elementos que compusieron ese outfit que conquistó Internet, que generó miles de likes, de comentarios, de compartidos, y que se convirtió en el tema de conversación de todos los amantes de la moda. Y antes de que se me olvide y porque ustedes son la razón de ser de este canal, si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Denle ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Estamos construyendo una comunidad increíble y me encantaría que fueran parte de ella. Pero bueno, dejémonos de introducciones y vamos directo a lo que nos trae hoy. Andercel, esa belleza turca que nos cautiva en cada papel que interpreta, ha vuelto a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes en el mundo del entretenimiento y la moda. Y es que cuando Ande decide lucir algo, créanme, lo hace con una maestría que deja sin palabras. El look del que vamos a hablar hoy, ese que arrasó, no fue una excepción. Fue de hecho una demostración de cómo combinar elegancia, modernidad y un toque de audacia de una manera que simplemente es imposible de ignorar. ¿Se acuerdan de esa foto que inundó sus feeds? Esa donde Ande posaba con una sonrisa radiante y un atuendo que parecía sacado de una revista de alta costura, pero con esa frescura que la caracteriza. Vamos a desglosarlo paso a paso. Lo primero que salta a la vista, y que sin duda fue un acierto absoluto, es la elección de la prenda principal. En este caso, nos encontramos ante un asterisco impresionante vestido largo de satén en un profundo tono esmeralda. Este tipo de prenda por sí sola, ya tiene un gran impacto visual. El color, por ejemplo, es fundamental. El esmeralda, como en este caso, es un tono que transmite lujo, confianza y una elegancia innata. Es un color que favorece a muchísimos tonos de piel y que además, tiene esa capacidad de captar la luz de una manera espectacular, haciendo que quien lo lleve destaque al instante. ¿Y la silueta? La silueta. Un vestido ceñido siempre va a realzar la figura, y si además tiene detalles como ese asterisco escote asimétrico con una elegante caída que deja uno de los hombros al descubierto y una sutil abertura en la pierna, se crea un equilibrio perfecto entre la sensualidad y la elegancia. No es demasiado revelador, pero sí lo justo para insinuar y dejar a la imaginación volar. La tela de satén con su brillo característico aporta un aire de sofisticación y glamour, elevando el vestido a un nivel casi de alfombra roja. Es ese tipo de prenda que te hace sentir poderosa y segura de ti misma al instante. La caída del tejido es fluida, permitiendo que el vestido se mueva con gracia a cada paso, creando un efecto visual cautivador. Ahora pasemos a los complementos porque, mis queridos fashionistas, son los detalles los que elevan un buen look a un look inolvidable. En el caso de Ande, la elección de los accesorios fue, nuevamente, un golpe de maestría. Optó por asterisco joyería minimalista y refinada, destacando unos delicados aretes dorados y un fino brazalete. La clave aquí es que la joyería complementa, no compite con la intensidad del vestido. Unos pendientes llamativos o un collar ostentoso habrían recargado el look, robando protagonismo al vestido esmeralda. Los aretes dorados, al ser finos, aportan un toque de luz sin ser abrumadores, y el brazalete añade un punto de interés adicional en la muñeca. Para completar el atuendo, eligió unos asterisco elegantes tacones de aguja en un tono nude o dorado pálido. El color nude es un clásico que alarga visualmente las piernas y combina con prácticamente todo, manteniendo la atención en el vestido. Los tacones de aguja son el calzado por excelencia para añadir ese toque de sofisticación y estilizar la figura. La elección de un tono neutro o metálico suave asegura que los zapatos sean un apoyo para el vestido, no un distracte. Es esa clase de equilibrio que solo las expertas en estilo saben lograr. Y hablemos del peinado y el maquillaje. Estos son elementos que, aunque a veces pasen desapercibidos, son el alma de cualquier look.
Para este outfit en particular, Ande optó por un peinado pulido y elegante, una coleta alta y tirante con el cabello perfectamente liso que realzaba sus facciones y el escote del vestido. Una coleta alta es un clásico que estiliza, levanta el rostro y aporta un aire de modernidad y sofisticación. Al mantener el cabello liso y recogido de esta manera, se crea una silueta limpia y alargada que complementa a la perfección la línea del vestido. En cuanto al maquillaje su rostro lucía impecable, con una base de maquillaje natural que resaltaba su piel radiante, unos ojos delineados sutilmente con un toque de máscara de pestañas para abrir la mirada, y unos labios en un tono nudo o un rosado suave que aportaban un toque de dulzura sin robar protagonismo. El objetivo era potenciar su belleza natural, creando un look fresco y luminoso. Un maquillaje que no compite con el vestido, sino que lo acompaña y realza. La piel luminosa es una tendencia que nunca pasa de moda, y Ande la luce a la perfección. El delineado sutil y las pestañas definidas son suficientes para dar intensidad a la mirada sin recargar. Y los labios en tonos nudo rosados son la elección perfecta para mantener el equilibrio y la elegancia. Pero más allá de cada pieza individual, lo que realmente hizo que este look de Ande Ercel arrasara fue la cohesión. La forma en que cada elemento se unió para crear un todo armonioso y deslumbrante. No había nada fuera de lugar, todo estaba pensado al milímetro. La proporción, la textura, el color, la silueta, todo hablaba el mismo idioma de elegancia y estilo. Es esa capacidad de visión global lo que distingue a una verdadera it girl. Es saber que no se trata solo de llevar ropa bonita, sino de construir una imagen completa que comunique personalidad, confianza y buen gusto. El vestido es la estrella, pero los accesorios, el peinado y el maquillaje son los protagonistas perfectos que realzan su brillo sin opacarlo. La armonía entre las diferentes partes del look es lo que crea ese impacto visual tan potente. Además, no podemos olvidar el contexto. ¿Dónde lució Ande este outfit? El escenario en el que se presenta un look puede influir enormemente en la percepción que tenemos de él. Si fue en una alfombra roja, en un evento de moda, en una sesión de fotos para una revista o simplemente para una salida casual pero chic, cada situación requiere una interpretación diferente de las tendencias. En el caso de Ande este look, por su naturaleza sofisticada y glamurosa, probablemente fue para un evento especial, donde cada detalle se magnifica y la presión por lucir impecable es mayor. Y ella, como siempre, superó todas las expectativas. La elección del vestido satinado, la joyería discreta y el peinado pulido sugieren un evento donde la elegancia es primordial, como una gala, un estreno de cine o una premiación. La forma en que se movía, la confianza con la que posaba, todo transmitía una imagen de seguridad y de maestría en el arte de la moda. Y es que, pensando en ustedes, mis queridos seguidores, ¿cómo podemos inspirarnos en este look sin caer en la imitación? La clave está en adaptar. Podemos tomar la idea de un vestido satinado de color vibrante y buscar opciones similares en nuestro rango de precios, o incluso en cortes que se adapten mejor a nuestro cuerpo y estilo personal. Si el color esmeralda no es lo nuestro, no pasa nada. Un azul zafiro, un rojo carmesí o incluso un tono pastel pueden ser igual de impactantes. Lo importante es entender la esencia del look, la elegancia del tejido, la sensualidad sutil de la silueta y el equilibrio con los accesorios. Por ejemplo, si un vestido satinado largo no es tu estilo, puedes optar por una falda midi de satén combinada con una blusa elegante o incluso un conjunto de 2 piezas con pantalón palazzo y top satinado. La idea es capturar la esencia del glamour y la sofisticación. En cuanto a los accesorios, la regla de oro de menos es más es fundamental aquí. Si optan por un vestido llamativo, las joyas deben ser discretas. Y si el vestido es más sencillo, unas joyas statement pueden ser el toque perfecto para elevar el conjunto. Lo mismo ocurre con los zapatos. Unos tacones clásicos siempre serán una apuesta segura, pero unos botines elegantes o unas sandalias con un diseño interesante también pueden funcionar, dependiendo del estilo general que busquen. Si el vestido ya tiene mucho detalle, opta por accesorios lisos y de líneas sencillas. Si el vestido es más sobrio, atrévete con unos pendientes llamativos o un collar que sea el centro de atención. Y el peinado y maquillaje son la guinda del pastel. Si buscan un look sofisticado, un recogido pulido o unas ondas naturales y bien definidas son ideales. Para el maquillaje, prioricen una piel radiante y realcen sus rasgos favoritos. El objetivo es sentirse cómodas y seguras, y que nuestro estilo refleje nuestra personalidad.
Experimenten con diferentes estilos de peinado, una cola de caballo alta para un look moderno, unas ondas suaves para un toque más romántico o un recogido bajo par. A una elegancia atemporal. En cuanto al maquillaje, jueguen con los colores que más les favorecen y que se ajusten a la ocasión. La importancia de estos looks de celebridades radica en que nos abren la mente a nuevas posibilidades, nos inspiran a experimentar y nos demuestran que la moda puede ser una forma de expresión personal muy poderosa. Anne Derzel con este atuendo, no solo lució espectacular, sino que también envió un mensaje de seguridad, de empoderamiento y de buen gusto. Es un recordatorio de que con la elección adecuada de prendas y accesorios, podemos sentirnos como verdaderas estrellas, sin importar la ocasión. Estos momentos virales en redes sociales nos dan la oportunidad de analizar de cerca las tendencias y aprender de las figuras que marcan el paso en el mundo de la moda. Además, el hecho de que este look haya arrasado en redes sociales nos habla de la fuerza de la imagen en la era digital. Una sola foto bien ejecutada puede tener un impacto masivo, influenciar tendencias y generar conversaciones a nivel global. Y esto es algo que como creadores de contenido y como espectadores debemos tener en cuenta. La moda se ha vuelto más accesible y democrática que nunca gracias a las plataformas digitales, y poder analizar y desglosar estos momentos virales nos permite aprender y crecer en nuestro propio estilo. Es fascinante cómo una imagen puede traspasar fronteras y generar una ola de admiración y análisis. En definitiva, el look de Anne Derzel fue un éxito rotundo por su impecable ejecución, su acertada elección de cada detalle y la forma en que transmitió una imagen de elegancia moderna y sofisticada. Fue un equilibrio perfecto entre la audacia y la sutileza, la tendencia y la atemporalidad. Un verdadero ejemplo de cómo la moda puede ser una herramienta para deslumbrar y dejar huella. Cada elemento fue elegido estratégicamente para crear una armonía visual que capturó la atención de millones. Fue más que un simple atuendo, fue una declaración de estilo, una obra de arte móvil. Así que, mis amores, hemos llegado al final de este análisis detallado del look que Anne Derzel arrasó en redes. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar cada uno de los secretos de este atuendo tan espectacular. Hemos hablado de la prenda principal, de los complementos, del peinado, del maquillaje y sobre todo, de la magia que surge cuando todos estos elementos se unen a la perfección. Hemos visto cómo podemos inspirarnos en estas tendencias para crear nuestros propios looks, adaptándolos a nuestro estilo y a nuestra personalidad. Porque al final del día la moda es eso, una forma de expresión, una manera de contarle al mundo quiénes somos sin necesidad de decir una sola palabra. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarme este tiempo y por ser parte de esta comunidad tan increíble que estamos construyendo juntos. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido, a seguir investigando y a seguir compartiendo con ustedes todo lo que me apasiona. Ustedes son la chispa que enciende mi creatividad y me impulsan a dar lo mejor de mí en cada vídeo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustó este look de Anne Derzel? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Tienen alguna otra celebridad cuyo estilo les encante y les gustaría que analizáramos en un futuro vídeo? Déjenmelo saber todo en la cajita de comentarios de aquí abajo. Leo absolutamente todos sus comentarios y me encanta interactuar con ustedes. Su feedback es oro para mí. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, informativo o entretenido, por favor, no se olviden de regalarme un super asterisco me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y me anima a seguir creando más y mejor. Y por supuesto, si quieren seguir recibiendo más contenido como este, si quieren formar parte de esta comunidad de amantes de la moda y las tendencias, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen esa campanita de notificaciones. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con quien crean que le pueda interesar. Ayúdenme a que esta comunidad crezca aún más. Compartir es crear. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y un montón de energía positiva. Adiós, mis amores.